Córdoba 120, ¿no? Enfrentando Catalinas, del BBA, después el Consultatio, etcétera, y todo lo que es el microcentro, linda con el edificio Alas y el edificio Bouchard. Eh, bueno, el diseño intenta consolidar una expresión dinámica teniendo en cuenta justamente como capas que van elevándose en altura, generando un dinamismo. Teniendo en cuenta las vistas al Río de la Plata, el eje es marcadamente norte-sur, o sea, es como muy centrado con los cuatro puntos cardinales, pero siempre el edificio está teniendo en cuenta vistas al Río de la Plata, el intersticio que se genera entre los volúmenes de los edificios aquí en BBA y Consultatio, y además la vista a la Avenida Lem. Es un edificio que se proyecta con varios volúmenes en altura, que se van achicando a medida que se elevan. A unos 145 es ahora, o sea, se está proyectando, no está terminado, pero en principio tiene 145 metros de altura, una planta de 1.400 metros, la más grande, la que es nivel cero, y 36 pisos aproximadamente, teniendo en cuenta dobles alturas. Pero hay que tener en cuenta que el volumen total aceptable, por ser Puerto Madero el lugar donde está implantado, no puede superar los 55.000 metros cuadrados. Entonces, por eso hay ajustes aquí. Por el momento, la planta esta la he achicado con respecto a lo que se va a ver después en la volumetría del SketchUp, ¿no es cierto? Y bueno, y aquí se están viendo las sucesivas plantas hasta llegar a la altura máxima, teniendo en cuenta, o sea, el núcleo estaría localizado hacia el sur, ¿verdad? Donde está el edificio Alas, porque eso era un tema, la torre, que la vista no fuera directamente encima de la torre del edificio Alas. Entonces, por eso se considera el núcleo situado en el ala sur, teniendo en cuenta nuevamente que tenemos el norte, noreste, preferí que las vistas, se prefiere en este caso que las vistas al río fuesen noreste, no norte. Por eso la inclinación de esta oblicua y luego Alem con esta otra oblicua. Bueno, paso a la otra lámina para no excederme. Ay, perdón. Ay, me fui de la otra. ¿Dónde está? Ahí voy. Acá está. Bueno, paso a la siguiente lámina, donde, bueno, aquí es todo un estudio extraído de el Buenos Aires, Ciudad 3D Buenos Aires, donde están, bueno, las manzanas, la volumetría existente en 3D, y bueno, todos los retiros, bueno, aquí claramente Buenos Aires, donde está situado, y bueno, los cortes, las vistas, la volumetría y el Noli para lo público y lo privado, que por supuesto el edificio está teniendo en cuenta un programa desde ya de público y privado, donde el nivel cero voy a jugar con una losa con ángulos, teniendo en cuenta el diseño del edificio, que hay varias zonas triangulares, justamente para potenciar las vistas, eh, consolidando un edificio en altura, nuevamente de vuelta respetando las capas geológicas, haciendo en altura todo lo que he hablado del sistema de Tandil, de las capas geológicas, entonces en altura y tratando de consolidar un edificio que se integre a a un programa ya instalado, ya construido, inmodificable, entonces tratando de integrarse en altura,
pero con una cierta identidad, que bueno, eso es lo que estoy tratando de lograr. No sé si ya fueron los 5 minutos. Estás ahí, justito. Cecilia, te hago una consulta. Me sale en la imagen unos rectángulos, no sé si a todos les salen lo mismo. Ah, ¿en Sí. dónde? En los Sí, laterales. sí, salen los Arriba, letras. arriba y arriba, sí, en los laterales. ¿Estos a la izquierda? Son Es- los, Son sí, del Zoom, son los en del la... Ah, Zoom, son Sí. los del Zoom. Por ahí son tenés del que Zoom. compartir de otra manera. Lo que me interesa, porque se pierde un poco ahí me gusta más la imagen de la volumetría. Ahí voy a la volumetría, porque ya me he excedido. Acá está, no me No di lo cuenta que agrandes, se ve. no lo agrandes tanto porque sale recortado con el Zoom que tenés abierto. Ahí se ve mejor. Ahí está bien. Ahí el corte, el núcleo. Aquí está el edificio Alas, el edificio Bouchard. Entonces, por eso es al sur, la espalda. Esta espalda daría al sur. ¿Qué más? El Noli, con los público y privado. Perdón, ahí se pixela. Y si no, paso a la otra lámina a mostrar también, porque pensé que se veía bien aquí, A mí eh, me interesa la volumetría, que centres la volumetría. la volumetría. Entonces, aquí. No Más sé abajo. si quieren que vuelva a la otra lámina. No, yo creo que ya estamos bien para poder seguir en tiempo. Ok, bueno, dejo de compartir, ¿eh? Ay, esperen que estoy como complicada ahora. Me fui del... Ahí está. Espérate. No puedo salir de la de Stop Share. Ahí está. Listo. Bien, entonces adelante La Plata ahora. Hola, buenos días. Buen día. ¿Cómo Buenos va? días. Paso a compartir pantalla. A ver, bien. Ahí estamos. ¿Ahí se ve bien? Sí. Sí, perfecto. Bárbaro. Bueno, para empezar a contar nuestro proyecto, para no irnos ya mucho en lo que habló nuestra compañera de la localización, eh, en el lugar de intervención que es Puerto Madero, entendimos que, bueno, no estábamos trabajando sobre un tejido genérico, no estábamos hablando de la ciudad más densa, sino que estábamos trabajando en un espacio de verticalidad en Buenos Aires sobre lo que es la concepción del skyline. Y bueno, trabajando así sobre este nudo de sutura, buscamos como esta integración al frente costero de nuestro proyecto y bueno, nos reveló esto que es una necesidad que nuestra torre configure así en este sentido de la manzana y que hable un poco de la integración a la ciudad. Es decir, sí. Bueno, como idea principal, nosotros trabajamos con dos volúmenes. Por un lado tenemos el volumen más bajo, que lo que hace es empatar con el edificio de al lado, que es el de Samsung, manteniendo una escala más urbana, como algo más chico. Y después buscamos la verticalidad con el edificio de atrás, con la tira más grande empatando con el skyline de lo que vendría a ser la torre BBVA y el edificio Alas. Como que este edificio se fracciona en los dos y se conecta, tiene una conexión con dos puentes donde tenemos viviendas. Em,
Bueno, en este sentido empiezan a aparecer las plantas y los esquemas con los que fuimos trabajando. Aparece un poco el corte mostrando Y las cómo escalas. estas escalas se ven bien diferenciadas. Bueno, un poco las llegadas a los esquemas de Sí. volumen. Bueno, metiéndonos ya en lo que vendría a ser un poco la planta, trabajamos con esta tira que por un lado tenemos dos núcleos verticales, en lo que vendría a ser la tira más larga, y un núcleo vertical en la tira de atrás. También después trabajamos en corte la idea de circulación para que suceda que no sé, en una planta tipo podamos circular en un sentido y en la tira de atrás no se circule y después en lo que vendría a ser la planta tipo 2 pasa a la inversa, se circula lo que es en la tira de atrás y no aparece lo que son las circulaciones en la parte de adelante. Con eso pues, lo que podemos hacer es trabajar en corte las viviendas, de trabajar en doble crujía en un sentido y después en la otra planta, bueno, que ya se trabaje en un solo sentido, para que las viviendas puedan participar del frente, ¿no? Las que dan hacia lo que vendría a ser el vacío central y bueno, conseguir las visuales hacia lo que buscamos. Después, por otro lado, que por ahí se nos saltó, es bueno esto de que trabajamos consolidando el borde de la manzana, eh, para nada, generar un vacío central, una plaza urbana que también dialogue con las manzanas, perdón, con los edificios linderos. Entonces, desde planta aérea se puede apreciar bien lo que es ese vacío central que generamos, ¿no? Bueno, y a fines volumétricos, esta operación geométrica que queremos hacer también con esta fachada y esta doble piel que Mm. estamos terminando de consolidar, es un quiebre, primero en la ortogonalidad de nuestro proyecto, que si bien era algo más así, más vertical, lo que queríamos hacer es que no se trate de un gesto arbitrario, sino que sea Como una abertura, ¿no? como una atención hacia la cara de la ciudad de Buenos Aires y que, bueno, que apunte un poco a ese lado. Claro, como que tenga dos respuestas en las diferentes caras, ¿no? Como por un lado Exactamente. la apertura hacia la ciudad y por otro lado buscar las visuales a lo que vendría a ser todo el río y todo Sí. ese contexto. Bueno, y para no ir sacando mucho más tiempo, en conclusión, nuestra propuesta demuestra que la alta densidad y la inserción de un entorno tan consolidado como este que es de Puerto Madero no deberían ser una pérdida de la sensibilidad urbana, sino que todo lo contrario, que se integre bien y que se combine al respecto al tejido existente mediante este enchape que hacemos de linderos y que asimilemos el skyline contemporáneo como un desarrollo de la movimiento diagonal. Bueno, Sí, ¿algo más? creo que era más que eso. Bueno, listo. ¿Alguna pregunta? ¿Algo? Gracias, chicas. Gracias. Gracias a vos. ¿Saco? Sí, Vamos a saco. ahí, prueba video. Acá. Ah, Estaban con el relojito, se ve, porque cumplieron los 5 minutos justo. Juliana, no, perdón, Gonzalo. eh, Ahora sigue, dice una, quedamos, Mar del Daniel, Plata. Mar del Plata, sí. Sí, Heredia y Malena Rodríguez, por favor. Hola. Hola, buen día. Hola, ¿Qué tal? Comparto. dale. Ahí se ve. Todavía no. Ahí va. Ahí está. Listo. Bueno, nosotros intentamos dar respuesta a algunas situaciones urbanas que sentíamos que estaban inconclusas, al faltar, por ejemplo, un edificio que haga juego en el paisaje al BBVA, eh, y nosotros decimos plantear el nuestro como un tipo de jamba que enmarca el paisaje. Después, otra situación que encontramos es la posibilidad de consolidar el frente edilicio de cara al río y dejar un parque en conjunto a los parques de los edificios BBVA
y el otro que no me sale el nombre. Sí, Y también analizamos la tipología de manzana que teníamos nosotros y la de enfrente, y lo que buscamos es hacer como una mezcla entre las dos, por eso dejamos la plaza que reflejaría la plaza que tiene enfrente el BBVA, y por ahí más cerrarnos a nuestra manzana, y le damos la espalda, digamos. Perfecto. En cuanto a alturas, hacemos una torre que hace juego al BBVA y un basamento en altura que refleja la escala de el- las terrazas del Bouchard. Sí. Em, bueno, después también lo que proponemos em, en este tipo en la planta cero, intervenir este parquecito que se ve acá, que estaría en la parte de atrás del Samsung, Claro, el intersticio em, entre el Alas y el Bouchard. para que se genere un espacio de recorrido y de paseo y tener como una pasante en toda la manzana. Em, Nosotros lo que buscamos es, en el cero tenemos una parte de centro cultural, café, em, que queremos que sea una tira baja, liviana, y transparente, y después la tira con el aro o el anillo, em, en donde tenemos oficinas y después viviendas. Después ya más yendo a las plantas, esta sería nuestra planta de oficinas, y al tener esos voladizos utilizamos vigas Vierendel, que se ven acá. Em, y bueno, después nuestra planta tipo de viviendas, lo que buscamos nosotros es tener vistas desde todas las viviendas. em, por lo tanto, nada, nos tiramos para el frente y para que todas tengan vista en los espacios públicos. Nos organizamos en dos tiras de servicios, más una media tira de servicios que responde a las viviendas de atrás, que son las más grandes, y alrededor de eso fuimos trepando los estares eh, para que puedan tener los de atrás frente y fondo y los de adelante la vista al río. Sí, usamos esa tipología de circulación de servicios, núcleos verticales y núcleos húmedos, circulación de nuevo y habitaciones. No sé si queda algo más para decir. Lolo, No, no, Gracias, chicos. por nada. ahí dejo de compartir. Gracias. Gracias. Tenés el micrófono apagado, Sergio. No, le decía que muy bien el horario, que sigue ahora Corrientes. Bueno, en el caso de nuestra cátedra va a exponer con el trabajo de Buenos Aires el grupo Arbino, Camacho, Rivero. Si pueden compartir, por favor, chicos. Buen día, ¿cómo Hola, están? buen día, Ahí ¿qué tal? compartimos. Buen día. Buenos días. Uf, ya, completo. ¿Se logra ver? A ver, Ahí se ve. perfecto.
poner la primera parte. Subirle con el ruido. Bueno, para empezar a explicar nuestro proyecto, lo que tuvimos en cuenta para surgir el tema de la forma, empezamos con una vinculación espacial, un análisis del territorio, con un análisis que sería un poco más sensible en tema de flujos de personas y de la circulación de la ciudad. Pensamos que el gran flujo importante de personas surge desde toda la zona de Retiro y desde la ciudad hacia Puerto Madero. Entendemos que la zona en la que se ubica nuestro edificio, en la zona de Catalinas Norte, es entendida como una vorágine urbana bastante pesada. Entonces, una de las ideas del proyecto es tratar de crear permanencia en el terreno, en el lugar, para hacer un poco de diferencia entre lo que es el contexto actualmente. Entonces, por eso, en el primer gráfico, donde tenemos este círculo remarcado, marca un poco de lo que sería cómo se circula actualmente con las líneas rectas y, en cambio, el flujo de personas que viene desde la ciudad, entra por el terreno y se divide hacia lo que sería Puerto Madero. También una cosa que nos permite a nosotros tomar posición a la hora de elegir una forma es que pensamos como formas de habitar. Nuestra forma de relacionarnos con el entorno es vincular el verde que tiene de Catalinas Norte y del Parque Lineal, que entran dentro del terreno y pueden hacer como un encuentro y que suben por el edificio que se ve en los gráficos de abajo a la izquierda. Bueno, para lo que sería la decisión de partido, creamos un sistema de lugares que viene acorde a estas ideas de vincular lo urbano y de también una relación forma-materia, que para nosotros es importante. Nosotros pensamos también en la posibilidad, ¿no? Pensamos en que la posibilidad material, ¿qué posibilidad material tenemos para que siga esta misma idea? Y pensamos en tabiques estructurantes de hormigón que van a ser como la idea principal del proyecto. Pensamos un poco en influencias de Miralles, de Carmen Pinot y demás para tener referencias de este proyecto. Entonces, podría verse, no sé si se ve acá, en el modelo 3D. Entonces pensamos que la idea del proyecto, este flujo representa este flujo y sale con los tabiques estructurantes que se entienden en el proyecto. En cuanto a la distribución, tomamos una simetría, ya sea para la parte residencial, que se puede ver arriba a la izquierda, y la parte de hotel y comercio en la parte de la derecha. En cuanto al corte, también se puede apreciar en el margen derecho cómo el haz de luz que se genera la conformación de los volúmenes que conforma ese haz de luz que se puede ver en la imagen de abajo y nos guía a un espacio interior de estar en la propuesta. Justamente la vinculación esta urbana que decíamos de lo verde que se encuentra en el terreno y asciende, se da por estas losas que volan, que sirven como conexión entre el paquete de hotel y el paquete de residencia. La idea es crear como espacios dentro del edificio de permanencia y demás. Así como también en el área de comercio, que se puede ver la volumetría de la derecha, lo azul sería la parte de comercio, que se generan también esas zonas de estar y esos espacios verdes, así como también en el interior del conjunto. Es como generar una sensación de adentro y afuera, pero sin perder el sentido de público. Vuelvo a la primera filmina, por eso en el gráfico que tiene ABC se puede ver como este ABC es algo más semi-privado, en cambio a la derecha el flujo con flecha es algo más público por la disposición del volumen que se aprecia en la planimetría de la derecha. Sí, como integración urbana pensamos de que ese flujo, esa lonja vertical, sea como un bulevar, como una extensión de toda la ciudad, como... Chicos, 20 segundos más porque ya está muy pasado el tiempo. Bueno, no, y terminamos con eso nomás. Queríamos destacar la idea de la relación forma-materia.
Es eso nomás, por eso la idea general del proyecto se puede ver acá, que siempre está materializada los tabiques estructurantes del proyecto. Muchas gracias, muchas gracias. A ustedes. Bueno, termina Buenos Aires con Santa Fe. Buen día, se presenta. Acá no sé, Pablo, si querés hacer alguna acotación respecto a la cuestión Sí, una del salvedad para el programa. resto de... Sí, no sé si se me escucha bien. Una salvedad respecto al terreno para los otros docentes. Nosotros trabajamos la mitad del terreno de Buenos Aires para que el programa pueda tener sentido dentro de ese terreno y con unas dimensiones similares a los otros terrenos que venimos trabajando en las otras implantaciones. Por lo tanto, van a ver que no se utiliza todo el terreno, sino solamente la mitad a los fines pedagógicos de tener todos más o menos el mismo terreno. Ok, dale, Bueno, comienza. para no ser redundante en cuanto al contexto, bueno, cuando analicé o bueno, hice el acercamiento al sitio, lo que me pareció más importante, bueno, la cercanía con el borde costero, que bueno, es el comienzo de Puerto Madero. Y bueno, en cuanto al contexto inmediato y los usos de los edificios que se encuentran, bueno, hay una gran presencia de usos de oficinas, ¿no? De alta densidad edificada. Entonces, bueno, de ahí me surgió, bueno, mi idea fuerza, que era bueno, ver cómo contrarrestar el efecto, ¿no? de estas grandes masas edificadas que, bueno, aumentan la temperatura urbana y, bueno, son un problema ambiental. Entonces, me parecía acorde tener, bueno, la idea de terrazas jardines o jardines en altura que funcionen no como espacios de pausa y espacios flexibles. Me parecían apropiadas, bueno, en cuanto a este tema ambiental y también porque generaban como un espacio, ¿no? de sociabilización y, bueno, espacios más públicos y sociales dentro del edificio. Tomando como ejemplo, salvando las distancias, encontré, bueno, el Highland de Nueva York, que, bueno, trabaja esta idea de corredor verde y, bueno, este espacio entre las grandes masas edificadas que, bueno, que funcionan como elementos de pausa, bueno, de conexión con la naturaleza y que también sirven, ¿no? para ser, bueno, elementos de sociabilización. Entonces, bueno, en cuanto a la generación de la forma, a partir de dos torres, la más alta la ubiqué en lo que sería la Avenida Madero o Bouchard, que da, bueno, da frente a todo el borde costero, y la que se retrae, una torre más baja, que, bueno, se van interrumpiendo, se van con estas terrazas o espacios verdes, que, bueno, también son pragmáticamente espacios de complementarios, de amenities para el edificio, bueno, viendo que sean espacios utilizables, ¿no? Y que no sean asiduos nada más. Y se unen estas dos torres mediante un puente, ¿no? En la última planta de la torre más chica, que, bueno, que conecta pragmáticamente los usos que hay en esa planta y también funciona como elemento conector, ¿no? de los dos grandes núcleos de circulaciones. De ahí el nombre Bioxis Towers, que, bueno, la idea es como esta de traer la naturaleza y, bueno, el axis de este elemento que corta las dos torres. En la siguiente lámina, en cuanto a bueno, al tratado, bueno, de la planta baja, la parte más sensible del usuario, ubiqué más elementos más sociales, como son locales comerciales y los halls de tanto las partes residenciales como la planta de oficinas, que es la planta de primer piso. La entrada, bueno, se da desde la esquina, que es el elemento más jerárquico, que nos redistribuye, ¿no? mediante un hall semicubierto a dos halls de las dos torres. Y usos más privados y públicos eh, complementarios, como pueden ser espacios de talleres que dan, bueno, a este centro de manzana, como que para configurar más un espacio público. Eh, y después ya paso a bueno, las plantas de tipologías. Bueno, en el primer piso trabajé en planta libre, ¿no? de oficinas, que, bueno, son públicas porque tienen un acceso aparte que no son para los residentes, ambas con, bueno, sala de reuniones. Y luego, bueno, para explicar cómo se van repitiendo las plantas,
La idea es cada 4 pisos ir interrumpiendo estas plantas de residencias mediante terrazas. Es por eso que la primera planta se repite del piso 2 al 5 y del 7 al 10, y la próxima solamente se repite en la torre, priorizándonos las visuales hacia la esquina y hacia Puerto Madero, o sea, hacia el borde costero, quiero decir. En esta próxima lámina se ve cómo, bueno, cómo intento ver que estas terrazas sean espacios usables, y, bueno, justificar un poco estos espacios, pensando en usos de Zoom, que sean como elementos más sociables. Y la planta 11 es la que tiene este gran puente que une las torres, bueno, que sean espacios complementarios. Pensé una pileta, en un espacio más de sauna o eh, de vestuarios para la pileta, y un gimnasio en la otra torre. Que bueno, que puedan ser usos complementarios que se pueden usar para ambas torres. Y luego ir interrumpiendo en la torre más alta que sigue, con espacios también de Zoom. Con esta idea de, bueno, de ir generando estas terrazas que, bueno, se pueden ver en corte para, bueno, ver que sean espacios más vivibles y trabajar la vivienda más en comunidad. Eso sería todo. Bien, Santiago. Autista. Perfecto. Autista. Perdón, Bautista. Che, Gracias. bueno, hemos concluido la vuelta por Buenos Aires. Podemos arrancar con Gonzalo, si te parece, y tomaste nota, una recuperación, una devolución que le podemos hacer a los chicos y después, bueno, invitamos a complementar la exposición, la devolución con todos los otros profes. Ok, bien difícil para esta hora de la mañana estos 5 trabajos. A ver, en principio pondero las diversas soluciones al problema. Eso siempre, en lo personal, y creo que para Vivienda en Red, siempre es bienvenido, que todas las propuestas sean diversas. Y que son diversas, evidentemente, porque van respondiendo a distintos problemas que plantea este sitio, que es bien complejo, ¿no? Em, el caso de Cecilia lo voy a dejar al final, porque obviamente es el nuestro. Voy a seguir con los demás. Tal vez si quisieran, no sé si va a ser fácil, eh, y si tienen en memoria lo que fuimos viendo. El segundo caso, el que presentó el equipo de La Plata, em, de pronto es uno de los que junto con el de Mar del Plata plantean, a mi modo de ver, mejor el problema urbano de ese lugar, digamos, de la continuidad de la relación entre Catalinas y Microcentro y lo que es el Puerto Madero, ¿no? Con esos espacios bien claros definidos de plaza, de uso público, que le dan escala también a lo que va a emerger como edificio torre. En esos dos casos me parece que hay un gran acierto en la toma del espacio público del cero. Entendiendo que los edificios estos, por ahí es redundante lo que digo, pero lo que abunda no daña, todos estos edificios, todos estos ejercicios de vivienda en red van teniendo distintos estratos y distintas problemáticas a medida que van ascendiendo. En principio, quería remarcar eso. En el caso de La Plata, una observación es que el edificio que se coloca contiguo al edificio de Samsung le genera una relación que pierde el edificio de Samsung, que tiene los 4 lados libres, ¿no es cierto? En realidad 3, porque el otro tiene el núcleo contra el alas. Entonces, esa posición relativa tan próxima, para mí habría que observarla, que no desmerece el proyecto, sino que requiere un ajuste en ese sentido. Después, las operaciones que tiene el volumen más alto me parecen correctas, me parecen bien. En general, y ahora pasando al armado de plantas de los ejemplos, me gustaría remarcar, y esto es una gran dificultad porque los chicos es la primera vez que se enfrentan a un edificio de estas proporciones, que tal vez el armado de las plantas no tiene la lógica de un edificio de 3 pisos,
sino que tiene la lógica de un edificio de 40, 50 pisos. ¿Qué quiero decir con esto? Sumando a esto de los estratos, a medida que uno va pasando alturas, las relaciones que se producen con el exterior son absolutamente diferentes y la configuración de los espacios interiores, de los locales, em, me parece que requiere una reflexión. Tampoco es tan lineal, por ejemplo, en el caso de los Chicos de La Plata, de generar una circulación lineal en un edificio de estas características, porque una de las particularidades y posibilidades que tienen estos edificios es tener cuatro caras, con lo cual generar una circulación que pierde una de esas caras para el habitar interior eh, es discutible. En ese sentido, tal vez una doble crujía sería mucho mejor. Y respecto al armado de las plantas en sí, cuando veíamos algunas de las unidades de dormitorios, daría lo mismo que estos edificios estuvieran en cualquier lugar del planeta, pero sin embargo están en Puerto Madero. Entonces ahí sí yo soy muy vehemente en la observación y en la crítica a cómo configurar esos espacios cuando se tienen semejantes perspectivas dentro de esas viviendas. Distinto es un departamento entre medianeras con un estar comedor de 3 o 4 metros de ancho que mira frente a una calle de 12 metros a tener todo el Río de la Plata. Eso me parece que hay que tenerlo presente. Entonces eso reconfiguraría el criterio y el espacio de armado de las plantas de estos edificios, me parece dándoles un plus. Ahora, en el caso de Corrientes, me surgió una cosa interesante, digamos, me hace ruido un poco la estructura de los tabiques, pero me parece interesante que justamente el espacio entre los dos tabiques que tiene todas esas conexiones de puentes no sea el espacio más importante del edificio eh, como uso. Entonces me vino a la memoria el edificio de Son del Banco Comercial de Lleda, que no sé si tienen presente, pero lo pueden ver, que producto de, por otra razón, digamos, ¿no? Pero produce un interior en una condición climatológica que requiere una protección. En el caso de este planteo, a partir del planteo arquitectónico, sería posible de generar como ese, si quieren decirle, atrio o espacio interior. eh, Está regalado con esa propuesta que me parece que pierde potencia porque está vacía, digamos, y los puentes no es que conectan todo el edificio, sino que conectan algunos puntos. Entonces, ahí yo haría esa observación. Y en el último caso de Bautista, eh, tiene el problema de que al tener que usar la mitad del terreno, las plantas le quedan muy chicas. Entonces, en general, no recuerdo exactamente, pero las torres tienen una relación entre la superficie que atienden y el núcleo que los sirve. Y cuando ustedes ven las plantas esas, se ven como plantas con un núcleo muy grande. El núcleo casi es el tercio de la planta. Entonces ahí yo revería, digamos, el tema ese y profundizaría el tema este de la naturaleza y el título del ejercicio para potenciarlo un poco más. También teniendo en cuenta que esas terrazas y esa naturaleza en altura se empieza a invalidar o hay que buscarle la solución cuando tiene mucha altura, ¿no es cierto? Porque las condiciones meteorológicas, el viento, lo hacen imposible de habitar si está abierto. Em, no sé, por ejemplo, me hace acordar al YPF que tiene el edificio de Peli en Puerto Madero, que tiene un jardín en el piso 20 de 6 alturas o 5 alturas interior, ¿no es cierto? O sea, reflexiona sobre los problemas ajustándose a la situación de un edificio en altura. En el caso de Cecilia, hay algo que me gustaría agregar porque ella no lo mencionó,
que es el sustrato de toda esa geometría que ustedes vieron, que son todas las líneas que algunos de los trabajos que ustedes presentaron tienen presentes, que son todas las líneas de relación con el entorno del Alas, de Catalinas, del BBV y del Samsung, que son los que producen esa geometría de cortes que tiene el edificio que presentó. Lo lindo del trabajo de Cecilia, que no mostró los antecedentes, es que ella, llevando adelante esas líneas, llegó sin conocer al edificio de Foster. Lo que a mí en particular, cuando elegimos este terreno, me llamó la atención de cómo Foster ponía ese edificio con esas diagonales que parecen totalmente descolgadas. Y en realidad están dando respuesta a los problemas que planteó Cecilia, de la relación con Alem y toda esa perspectiva que llega hasta Plaza San Martín y Palermo, y la otra que enfrenta el Río de la Plata, haciéndole un ole al BBV, que es una mole muy importante, por supuesto. Así que por ahí irían mis reflexiones generales a los ejemplos que vimos. ¿Algún profe que quiera hacer una complementación de lo que Ahí nos cuenta? Daniel está levantando la mano. Me parece que está No, no, aplaudiendo. lo Está estaba aplaudiendo. aplaudiendo a Gonzalo porque estuvo impecable. No Gracias. mucho más para aportar, digo, me parece que el sitio tiene la complejidad que tiene y las dimensiones del lote también es como eh, tiene ese problema en cómo se debe partir, ¿no? Si ahí veíamos proyectos que lo parten en el sentido más largo, en otro en el sentido más corto, ¿no? Eh, y cada solución tiene una particularidad en función de cómo se parte el terreno. Entonces, esa cuestión me parece que es central y la verdad que está, digamos, están en cierne las soluciones, porque es difícil de encontrar esto que dice, por ejemplo, Gonzalo, con respecto a la proporción cuando te acercás al Bullar o cuando te acercás al Atlas o te acercás al BBVA, está como, ahí tenés mucho de trabajo en lo edilicio, ¿no? En la solución, digamos, de lo tipológico edilicio. Entonces, en principio, como que los planteos en relación a las implantaciones o a las ideas me parece que son todas muy interesantes, pero todavía queda esa etapa del ajuste en lo edilicio. Y me parece que los trabajos van encaminados, ¿no? Bien, ¿alguien más? Eh, no, Sergio, por Nordeste para nosotros acotar que es un terreno complejo, sumamente interesante, sobre todo por el desafío escalar que tiene ese sitio, de donde hay escalas muy diferentes, como el edificio que todos tenemos de referencia inmediata ahí, del Banco Francés, la escala consolidada de lo que surge de la avenida hacia el resto de la ciudad, hacia adentro, es decir, los equipos se encuentran ahí con un gran desafío de poder tener una arquitectura situada y que pueda ser una respuesta también adecuada a esa variabilidad de escala que presenta el skyline de Buenos Aires en esa zona y su relación también hacia la ciudad, digamos, no solo hacia una cara, hacia el Río de la Plata y Puerto Madero, sino qué vinculación genera ese terreno como una interfase con el resto de la ciudad. Así que eh, felicitamos nuevamente a la cátedra de Buenos Aires por este terreno que plantea un muy lindo desafío para esta edición de Ver en la ciudad de Buenos Aires, sobre todo también para alumnos que somos habitantes de ciudades intermedias, ¿no es cierto? Que hay un desafío ahí muy interesante proyectual. Gracias, Gustavo. Sí, para sumar a todo lo que dijeron, también lo oportuno de este encuentro en este momento, que nos permite, digamos, tomar estas reflexiones y poder, o sea, el proyecto no está acabado y es el momento en donde podemos trabajar sobre estos puntos que si lo hiciéramos al final ya es, con el hecho consumado es una lástima porque nos quedamos como sin esa oportunidad de reflexión a partir de lo que, bueno, cada profesor va dando. Así que está
Me parece que está buenísimo que se generen estos encuentros en este momento. Así es. Bien, genial. Nada más entonces. Bueno, si no decimos más nada, vamos adelante con La Plata y otra vez empezamos Buenos Aires, seguirá La Plata, después Mar del Plata, Nordeste y UNL. Adelante.